Un gusto saludar a Diego Ordóñez, que es el secretario, el tema de la seguridad. Javier Segarra, estás en plataforma para que por favor comiences la entrevista con Diego. ¿Estás por ahí? Muy bien. Diego, buenos días. Por favor, va a comenzar. Querido amigo, gusto de saludarlo. Javier Segarra arranca la entrevista. Por favor. Gracias, Eduardo. Buenos días al secretario nacional de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, que está con nosotros telefónicamente. Diego, ¿nos escuchas bien? ¿Le escuchó a Javier Segarra? Sí. Bueno, pues, ¿cómo le va, Diego? Buenos días, Javier Segarra. Javier, bienvenido. Sí, muchas gracias. Buenos días, Javier, y a todos quienes están en el panel. Gracias. ¿Cómo calificar toda esta situación de estos casos de supuesta corrupción dentro del gobierno que se han ventilado en los últimos días, Diego? ¿Con algún problema de señal, mi querido Diego? Sí, perdón, se cortó la llamada. ¿Me pueden repetir la pregunta? Por favor, Javier, adelante. Claro, gracias. Le decía que cómo califican ustedes estos casos de corrupción que se han ventilado en los últimos días dentro del gobierno. Bueno, yo quisiera antes precisar exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí de lo que tenemos evidencia es de un audio en donde un exfuncionario, el señor Luque, Hernán Luque, conversa con un tercero y donde empiezan a hablar sobre un negocio turbio. Y eso es todo lo que tenemos. No tenemos ninguna otra determinación de fabricación, proyecto, sobreprecio que se hubiera producido. Entonces, yo creo que esto es importante porque, para efectos de ser precisos, cuando hablamos de los casos de corrupción, pues parecería que hay una secuencia, hay una evidencia de en realidad actos, ¿no?, que van configurando esto que maliciosa y malintencionadamente se ha dicho de una red de corrupción, ¿no? Entonces, sí, ha sido lamentable un individuo que traiciona la confianza del presidente, ¿no?, que tiene el poco respeto a un gobierno, a un presidente que le puso un puesto importante para intentar enriquecerse inmoral e indebidamente. Y eso es lo que tenemos hasta ahora. La reacción ha sido, sin embargo, la de pedir a la Fiscalía que se investigue todo lo que tenga que investigarse. Y fíjese usted que todos aquellos que han sido, cuyos domicilios y oficinas han sido allanadas la semana pasada dentro de la investigación abierta por la Fiscalía, son nombres de personajes que han estado ligados, ¿no?, anteriormente, y se ha conocido, han estado ligados a negocios turbios, ¿no?, a proyectos pues en donde lo que había era un manejo corrupto, ¿no?, a tráfico de influencias, y me parece que esto es muy bueno para el país. Estas personas que no tienen ningún vínculo, relación política, profesional, laboral, administrativa con el gobierno, bueno, están siendo investigadas por la Fiscalía. ¿Nunca se dieron cuenta que Hernán Luque, estando desde julio del 2021 hasta diciembre del 2022, pudo haber cometido algún acto que no era el adecuado dentro del manejo de las empresas? Bueno, es difícil darse cuenta bajo el supuesto de que pudo haber, ¿no? Mire, no, obviamente no se descarta que se investigue, ¿no?, y ojalá la Fiscalía lo haga, no el gobierno, ¿no?, porque siempre se va a dudar de la imparcialidad, que lo haga la Fiscalía y que la Fiscalía investigue y establezca responsabilidades. Fíjese, hace unos 10 o 12 días, tuvimos una reunión en el Palacio de Gobierno junto con un grupo de asambleístas a quienes pidieron que se les entregue los contratos del sector eléctrico. En 48 horas recibieron alrededor de 3,000 al sector eléctrico, ¿no? Hay muchísimas compras, en fin. Bueno, están enviados todos esos contratos.
el presidente de la Comisión de Fiscalización informó que esos contratos han sido ya enviados a la Contraloría para que sean investigados. Eso es lo que hay que hacer. Eso es Claro, lo que hay que eso, hacer, que se investigue. esa ¿no? petición de la Comisión de Fiscalización la hizo hace 6 meses y ustedes no la entregaron. ¿Perdón? Esa petición de la Comisión de Fiscalización, dicho por el propio asambleísta Villavicencio, la pidieron hace 6 meses y no la habían entregado. No, a ver, no sé a quién habrán pedido, pero tan pronto le pidieron al presidente de la República, en 48 horas estaba en el escritorio de la comisión. Y ahí lo que importa, ¿no?, es esa definición política de un gobierno que no tolera y que no tolerará ningún acto de corrupción. Y que aquel que manche o que intente manchar al gobierno, sobre ese caiga todo el peso de la ley, sin ninguna contemplación. Y esa misma Comisión de Fiscalización había solicitado la presencia de Hernán Luque, que tampoco fue por 4 ocasiones en las solicitudes. No, mire, esos detalles desconozco, ¿no? Pero No usted tengo es secretario información de respecto a Seguridad si habría, para qué fue invitado, qué fue lo que envió, ¿no? Porque probablemente sucede muchísimo, ¿no? Que los asambleístas llaman para preguntar hasta la hora, ¿no? Y de pronto, pues, hay justificación para no ir. Entonces eso no, sobre ese tema, en todo caso, aquello sí se produjo, ¿no? Tiene que ver con fallas por último, en el cumplimiento de la gestión administrativa, ¿no? Pero no hay ninguna evidencia hasta ahora que en esa área no haya actos que estén reñidos con la moral. Diego, gracias de mi parte. En el panel continúan con la entrevista. Muy bien, Diego, gusto de saludarte. Buenos días, Eduardo Mendoza Paladines. Como te decían antes, el presidente, pues, todo el mundo va a hablar del tema corrupción y yo creo que se ha ahondado en el asunto. El presidente ayer, y es algo que lo comentamos a primera hora con Carlos Rojas, que estuvo acá, y luego con Pablo Lucio Paredes, hay una demora permanente en los trámites. Por ejemplo, nombró que tú estás en una comisión para la compra de armas en Israel. Yo creo que saliendo de este tema que ahorita está de moda, que es importantísimo, que es la corrupción, y todo el mundo solo habla de esto, el tema de la seguridad es algo tan trascendente para nosotros que no lo podemos dejar de evaluar. La policía necesita sus armas. Saliendo del tema, lo mismo con la medicina. Decía el presidente, no puedo, tengo que cumplir con la ley. Y esto demora, Diego, y nos da desesperación, sobre todo lo que pasa en Guayaquil. ¿Cómo ves este tema? ¿Cuándo van a tener estas compras o encaminado esto para que pueda dotarse a la policía y Fuerzas Armadas de armas y de vituallas para que puedan enfrentar a la delincuencia? Mira, Eduardo, yo comparto la sensación de angustia que tú expresas en este momento. Es más, yo creo que es mayor en mi caso y en el caso del presidente. Los procesos estos demoran. No solamente demoran aquí en el Ecuador, sino que demora el definir primero qué se necesita, cuáles son las características técnicas de los equipos que se requieren. Porque todos los ciudadanos, ustedes comprenderán que esto no es una lista de compras, ¿no? Esto no es un listado, ¿no?, como alguien irresponsablemente señaló, los mismos ligados a esta supuesta denuncia, ¿no? Hablaban de una lista de compras, ¿no? No, aquí no hay una lista de compras. Aquí hay un trabajo que se involucra a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a los especialistas técnicos de cada rama para que definan las características de los equipos que se requieren. No es fácil, por ejemplo, definir un sistema de comunicaciones, ¿no?, o un sistema de inteligencia. Es un trabajo técnico muy, muy, muy intenso, en donde han trabajado los técnicos de Fuerzas Armadas, los técnicos de Policía Nacional y los técnicos del gobierno de Israel, del Ministerio de Defensa, para llegar a la conclusión de que esto es lo que se necesita, estas son las características y estos pueden ser los proveedores, ¿no? Y luego está el proceso de la negociación de los temas técnicos, la negociación de los precios, de los plazos, de los tiempos de entrega y
las restricciones que establece la ley ecuatoriana en relación con adquisiciones. Bueno, esto es un proceso complicado. Yo quiero señalarles en esto, ¿no? Mira, para para la definición de las necesidades, se confirmaron grupos técnicos, cada uno presidido por un oficial de más alto rango, Fuerzas Armadas, FAE, Ejército, FAE o Armada, y Policía Nacional, dependiendo del tema. Tuvimos 7 grupos técnicos. Esos 7 grupos técnicos trabajaron estableciendo qué es lo que se necesita y luego también priorizando, porque no hay recursos para todo lo que se necesita. Entonces, esa priorización, ¿no? Es la que pues lleva un poco de tiempo. Y en esto también es muy importante, estimado Eduardo, es que no se trata aquí, ¿no?, de ver un equipito por acá, ver como es un sistema por allá. No, se trata de construir un sistema, de tener un enfoque estratégico, y en ese enfoque estratégico cuadra cuáles son las capacidades operativas que necesitamos para cada fuerza involucrada en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, yo entiendo, ¿no? Yo quisiera, hay también otros comunicadores que tienen un poquito más de vehemencia, ¿no?, que pues esto creen que se soluciona, compren los patrulleros, ¿no?, traigan las armas, no, queremos hacer las cosas bien, queremos dar una solución estructural, queremos hacer las cosas transparentes, queremos tener lo mejor que podamos tener, que podamos pagar, ¿no?, para no hacer lo que se hizo en el pasado, ¿no? Lo que se hizo en el pasado, pues quedan adquisiciones como los DRUPS, ¿no?, que se cayeron, ¿no?, una flota de aviones que duró 2 años, o equipo que se adquiría, Eduardo, sin las garantías y sin lo que llaman la sostenibilidad. Esto es, cuánto tiempo nos van a dar mantenimiento, incluido en el mismo costo. Entonces, esto lleva un poco de tiempo. Yo entiendo la demanda, pero estamos tratando de ponernos al día de 15 años de retrasos, ¿no? Diego, y yo también, lo entendemos todos, pero la desesperación de la gente, porque pasa lo que pasa, y entiendo tu postura y la del presidente, porque hay que ponerse en los dos lados, no solamente en la denuncia, ir a la solución, porque si no, no es periodismo, es sencillamente comentario, no se trata de ir, y yo coincido, ojalá se pueda hacer bien y lo más pronto posible, pero repito, y tienes razón, bien. Cambio el tema por algo más que comentó el presidente. Para dejar ese tema, tú no eres el ministro de gobierno, tú no puedes responder por el tema de la corrupción en estas cosas, esto lo habló el presidente. Y, por ejemplo, te voy a hablar ahora del tema que habló el presidente de la Asamblea, que no trata el tema de la enmienda para que las Fuerzas Armadas puedan trabajar con la policía. Y le da la vuelta, y le da la vuelta, y le da la vuelta a Diego. Y es un clamor ciudadano que esto se haga a la brevedad posible. Eduardo, solamente para completar el concepto de la pregunta anterior, ¿no? Mira, lo que se está haciendo en el Ecuador, lo que está haciendo el gobierno del presidente Lazo en relación con el narcotráfico, y es muy importante tener en cuenta que el narcotráfico genera el 85% de la violencia criminal, de las muertes violentas que tenemos registradas. Y esto es fundamental entenderlo, ¿no?, porque en tanto haya la acción del gobierno, de la policía, ¿no?, de incautar droga, de golpear a los grupos organizados, de golpear a los traficantes de armas, esto es una ayuda inmensa para reducir los niveles de violencia. Fíjate lo que pasó la semana pasada. El día miércoles de la semana pasada, ¿no?, el miércoles 18, se realizó un operativo en 7 provincias del país. Un operativo que se lo vino trabajando desde hace un año y que ya lo teníamos listo, esperando el momento propicio para desarrollarlo. ¿Y qué era este operativo? Un operativo para ubicar al cabecilla de una banda de traficantes de armas, de explosivos, de municiones. Este sujeto tenía una casa en un pueblo que está ubicado cercano a la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura, Huaycopungo. Bueno, esa zona fue intervenida
por la policía, por las Fuerzas Armadas. 200 militares acompañaron en una operación de la que se llama CAMEX, ¿no? Y se incautó un volumen impresionante de armas, pero sobre todo, Eduardo, se desarticuló la banda, se mete preso al cabecilla. Y esto es crucial, ¿por qué? Porque esas armas terminaban en el sur de Guayaquil, en el norte, en la frontera norte, y los explosivos servían para armar esas bombas artesanales que han sido utilizadas en violencia delincuencial y también en violencia política. En violencia política. En ese sector es en donde se armó las bazucas artesanales, los escudos que fueron usados en octubre del 2019 y en junio del 2022. Entonces, fíjense ustedes la implicación inmensa que tiene en términos de seguridad, ¿no? El atrapar eso. Entonces, ¿en qué estamos enfrascados, Eduardo? En perseguir a la delincuencia organizada, perseguir a los cabecillas, desarticular el crimen organizado e incautar droga. Y si ustedes sobreponen la curva de crecimiento de la incautación de droga y la curva y la evolución de las muertes violentas en el Ecuador, va a calzar perfectamente, porque hay una causalidad entre lo uno y lo otro. Esto es lo que está sucediendo. Claro, esto lamentablemente, ¿no? Aun cuando tenemos focalizado geográficamente, ¿no? Y digamos, y poblacionalmente, dónde se producen estas muertes violentas, dónde está centrado el problema, ¿no? Que son personas que están ligadas al negocio, incluso aquellos que parecen muertos recientemente por temas candidatos, ¿no? Están vinculados al negocio. Entonces, quisiera yo con esto señalar que el trabajo que se hace, aparte de desarrollar este proyecto para mejorar las capacidades, es un trabajo muy intenso con las capacidades limitadas que tenemos, que tampoco estamos desprovistos de todo, ¿no? No es que estamos desprovistos de todo, esto es un mito a veces, ¿no? Nos faltan recursos y tecnología, pero tenemos, ¿no? Y bueno, con eso se hace el trabajo que tiene los resultados que yo estoy mencionando en este momento. Esto es importante. Respecto de la Asamblea, fíjate, Eduardo, ¿qué sucede en el país, no? Tenemos un gobierno que está enfrentando, como ningún otro gobierno, a la delincuencia y al narcotráfico, ¿no? Tenemos un gobierno que tiene la decisión política de fortalecer, ¿no? Como nunca antes, y esto te digo porque yo trabajo casi diariamente con militares y policías, y con todos ellos converso, y nos dicen, es la primera vez que sentimos que existe un apoyo tan grande de un gobierno a la policía y a las Fuerzas Armadas. Y pensamos que eso es lo que hay que hacer, esto es fundamental. Pero ¿cuál es la respuesta que tenemos de la Asamblea? El ataque, ¿no? El buscar razones para desestabilizar, no para apoyar. Ahora acaban de constituir una comisión. Ustedes son periodistas de larga trayectoria. Y claro, yo también tengo que decirlo, no por la posición en la que estoy, sino por la evidencia empírica, ¿no? Ustedes, todos estamos claros que la comisión esta que acaban de integrar no va a investigar nada, pues, sino que ya tiene las conclusiones preescritas. ¿Para qué? Para lograr, para intentar, cosa que no lo van a lograr, involucrar a todo el gobierno, al presidente, en actos de corrupción, ¿no? Y en eso hay un nivel de perversidad, ¿no? Que solamente se explica por este interés político perverso de atacar a un gobierno que está intentando defender a los ciudadanos de la inseguridad. Por eso el presidente dijo ayer, y yo con eso coincido totalmente, ¿no? No se trata de una comisión de investigación, se trata de una comisión de conspiración. Diego, fíjate Diego, ¿cómo le va? Jaime Velázquez lo saluda, perdón que lo interrumpa un ratito. Sí, estamos clarísimos en su precisión al tema. Lo único que le iba a acotar tal vez es que usted está luchando para que la ciudadanía se sienta más segura. Y lo que sí le puedo decir desde el punto de vista ciudadano, no con ánimo de criticar, sino que los resultados no se ven y el tiempo es su peor enemigo, es que
murió una chica el día viernes en la Universidad del Milagro y no creo que tenga vínculos con el narcotráfico. Hay un candidato en Santa Elena que también cae y producto de un sicariato. La pregunta del millón es, más allá de que tiene toda razón que esto no es tan fácil, le voy a dar un ejemplo, ¿por qué no se declara en emergencia el tema y se hacen más rápido las acciones? Porque la ciudadanía tiene temor en estos momentos, Diego, de salir a las calles. Mire, yo sí creo que es importante, y le digo con todo respeto, Jaime, aquello de que no hay resultados me parece que esto lo que hace es aumentar la sensación de inseguridad, ¿no? Porque entiendo pues que sí hay obviamente hay un hecho, hay una realidad y hay una sensación. Y normalmente la sensación es la que hay que combatir porque no es que pues la gente sí pueda sentir segura en ese ambiente, sin duda, pero sin ninguna duda. Yo entiendo perfectamente eso, ¿no? Pero señalar que no hay resultados, ¿no? Es casi como que decir, bueno, en este país el narcotráfico sigue consolidándose, ¿no? El crimen, la delincuencia se sigue consolidando, pues no hay ninguna acción. No, yo creo que eso no es acertado. Claro, esto no es que luego de 15 años, ¿no? que se pactó con el narcotráfico, o que hubo un gobierno que pues volteó a ver a otro lado y no enfrentó el narcotráfico. 15 años de eso, pues, insisto, no es algo que se pueda solucionar de la noche a la mañana. Ahora, obviamente también hay un incremento de los niveles de delincuencia común. No es justificación, es simplemente una explicación. Fenómeno que sucede en toda Latinoamérica y probablemente en todos los lugares del mundo, ¿no? En donde se ha incrementado el nivel post-pandemia, el nivel de delincuencia común. También hay obviamente que actuar, pero pues yo diría que si revisamos las cifras, ¿no? Que si revisamos la evolución de muertes violentas, si revisamos la evolución de la penetración del narcotráfico, el crecimiento del volumen de droga que está negociando en el Ecuador, pues diríamos que sí hay algunos resultados, ¿no? Yo quisiera puntualizar algo. Yo no he dicho que no haya resultados, estoy diciendo que no son oportunos. Por eso le estoy dando un ejemplo que por qué no hacen o declaran en emergencia el sector para que la gestión de compra de los recursos que necesitan tanto los policías como los militares pueda ser oportuno para poder combatir a la delincuencia. Eso es lo que estoy diciendo. No he dicho que no hayan resultados, por si acaso. O sea, quiero puntualizar en eso. Mire, esa alternativa legal que usted señala, ¿no? Es una alternativa que debe hacerse en el momento oportuno. Porque, como yo decía hace un momento, el primer paso, que es un paso un poco dilatado, es definir qué es lo que se requiere, cuáles son las características de lo que se necesita y las prioridades. Entonces, luego que tengamos eso definido, que ya está, digamos, en el punto de tomar la definición, bueno, entonces ya usar cuáles son los caminos legales que corresponden para la adquisición. Pero no es antes, ¿no? No es antes. Y además, fíjate, aquí es importante, ¿no? Porque, claro, desde cierto nivel, ¿no? de apresuramiento, ¿no? Mucha gente dice, es que compren los patrulleros. Sí, es importante. Pero entre comprar patrulleros y comprar vehículos, ¿no? Blindados, con comunicaciones, con sistemas de defensa, ¿no? Que son equipos mucho más sofisticados, obviamente hay que pensar en lo segundo. Entonces por eso es que se demora la definición. ¿Qué soluciona mejor? ¿Un patrullero? O, como no hay recursos, no quisiéramos tener lo uno y lo otro, obviamente, pero como no hay los recursos suficientes, pues hay que priorizar. Y se prioriza aquellos equipos, ¿no? Que son un poquito más complicados, más sofisticados, ¿no? Que cuestan más, que demoran más en su diseño y en su fabricación, y pues, pero que son respuestas, diría yo, más acordes, ¿no? Más, digamos, proporcionales al nivel de la amenaza. Porque todos estamos claros, ¿no? Que el nivel de una amenaza que es alto, porque tenemos, ven ustedes las armas que fueron incautadas la semana pasada, pues y frente a eso, la respuesta que debe tener la Fuerza Armada, la policía, es proporcional en las capacidades de defensa y ataque que deben tener. Diego, agradecerte. Siempre es importante tener las cosas claras y hablar
no terminamos de hablar de la Asamblea. Coincido con lo que dijo el presidente en gran parte. Ojalá podamos tener, ¿sabes qué? Lo que queremos es que exista pronto, que se trate esta enmienda y podamos tener más tiempo, que no pase lo que pasó en diciembre. Yo entiendo que a todos nos gusta el fútbol, pero cuando tienes una responsabilidad como la de ser asambleísta, primero era aprobar la ley de seguridad que tenía que aprobar, no después como se hizo en enero. Lo mismo con la enmienda. Esto no tiene un entramado. Vamos a ver. Ajá. Eduardo, te quería comentar, vamos a ver qué hace la Asamblea, porque vamos a enviar en breve, no te digo estos días, pero en breve, un mega proyecto de reformas, ¿no?, que tienen que ver con la Administración de Justicia, que tienen que ver con el régimen disciplinario de la Administración de Justicia, porque en donde tenemos un cuello de botella. Tenemos el cuello de botella en la función judicial, en jueces corruptos que lo que hacen es favorecer a los delincuentes, ¿no?, como ese último escandaloso caso de un juez que le permite salir a un sentenciado por sicariato que tenía una sentencia de 24 años de prisión. Increíble. Esto es inaceptable. Entonces, vamos con reformas, ¿no?, reformas de ley a el Código Penal para configurar todo un capítulo que se llama crimen organizado, aumentar las penas en cuanto a de lo que tiene que ver con crimen organizado, lavado de activos, asociación ilícita, ¿no?, reformas a la Ley de Seguridad del Estado en el correspondiente a inteligencia, reformas al COESCOP en relación con el régimen disciplinario de la policía, reformas al Código Orgánico de la función judicial, ¿no?, en fin, un paquete grande que cierre los espacios por los cuales los delincuentes, ¿no?, están usando para lograr impunidad. Diego, muchas gracias por tu amabilidad y tu gentileza. Seguiremos conversando. Éxitos. Siempre a la orden y con todo gusto. Gracias, a propósito, Diego. Me han invitado a los tiempos, estaba yo. Sí, ¿no? Te agradezco mucho. Un gran abrazo. Gusto de saludarte. Buen día. Hasta luego. Bueno, Javier, vamos a apagar el